Varias veces hemos visto este término a través de Juan, ya sea a través de Jesús hablando, de Juan hablando, y se ha repetido el término el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Yo creo que ustedes lo han escuchado muchas veces en su vida, y la pregunta es, ¿a qué se refiere o qué tiene que ver el Hijo del Hombre con Jesús? ¿A qué se refiere este título? Vamos a ver este título y hoy día vamos a leer solamente un capítulo. No vamos a avanzar mucho en el libro de Juan hoy porque vamos a leer un capítulo y vamos a leer la mitad un versículo y vamos a leer solamente la mitad de ese versículo. Acompáñenme por favor a Juan 3:31, la primera parte. El que procede de arriba está por encima de todos. Amado Dios, voy delante de su presencia una vez más en esta mañana. Como cada domingo, Señor, me presento delante de su presencia. Esta mañana es una mañana un poco más húmeda, un poco más fría, pero Señor, aún el temor y el temblor, Señor, siguen intactos delante de su presencia. Así, Señor, como el pueblo temblaba ante su presencia en el monte, ante su voz, Señor, su pueblo, hoy día, en reverencia, Señor, escucha su palabra. Y personalmente me presento delante de usted, Señor, sabiendo que usted juzgará cada palabra de mi boca. Señor, guíame, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo sea obrando en esta mañana y que sea tu palabra desde lo alto, viniendo hasta tu congregación, y que este pastor, Señor, sea simplemente un instrumento usado en tus manos, Señor. Yo sé que lo harás y nos revelarás muchas cosas en esta mañana porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. El Hijo del Hombre, Juan 3:31a. C.S. Lewis, no sé si ustedes han escuchado de este autor, famoso autor, C.S. Lewis, en su clásica alegoría, Las Crónicas de Narnia. Ustedes pueden leer el libro, pueden ver la película, ya, pero C.S. Lewis escribió una alegoría cristiana acerca de las Crónicas de Narnia. Las Crónicas de Narnia es un relato que ocultamente o como alegoría va mostrando la vida cristiana paso a paso. Narnia se muestra como el reino de Aslan. Aslan es el león que ruge. ¿Se acuerdan cómo se llamaba Jesús antiguamente? El león de Judá. Entonces ese león de Judá se compara con el león de Narnia, que es Aslan. Si se fijan, hay un pasillo secreto que está en un ropero que lo lleva a ese reino secreto. Ese pasillo o ese ropero tiene que ver con esto. La escritura es el camino secreto que nos lleva hacia el reino de Aslan o al reino de el león de Judá. Y a fin de cuentas llegan a esta fantástica nación donde reina el león y hay una enemiga que es la bruja del invierno. Ella es la representación de Satanás, así como Aslan es la representación de Cristo. Y de hecho en la película se muestra que Aslan, para poder pagar el pecado, tiene que ser sacrificado y es asesinado por la bruja y el león muere. ¿No es cierto? Pero pasa el tiempo, cuando la bruja empieza a tomar el poder en Narnia, pasan un par de días y el león, ¿se acuerdan qué pasa? El león en Narnia resucita. ¿Logran ver la línea de la pluma de C.S. Lewis? ¿Cómo va magistralmente hablando de Cristo y de su palabra a través de ese libro y a través de esa película, Las Crónicas de Narnia? Bueno, cuando Lucy Pevensey, que es la primera que llega a Narnia, cruza por el ropero hasta Narnia, se encuentra con el fauno, un fauno que se llamaba el señor Tumnus. Y el señor Tumnus, incrédulo, mira a la niña y le pregunta, ¿qué eres tú? No le pregunta quién eres tú, sino que le pregunta, ¿qué eres tú? Y la niña le dice, soy una niña. El fauno con alegría la vuelve a mirar y la reconoce como una hija de Eva. Y dice, ¿una hija de Eva en Narnia? Cuando sus hermanos llegan, los llama los hijos de Adán. ¿Por qué? Porque esto lo hace para dar a entender que Lucy y sus hermanos pertenecen al reino
humano, al reino de los hombres. Una acepción parecida es la que la Biblia nos hace cuando menciona a Jesús con un título que no hemos estudiado hasta acá y le llama el Hijo del Hombre. ¿Logran entender? ¿Más o menos? En el cuadro final de Juan 3 seguimos viendo a Juan el Bautista que continúa a la orilla del río cuando, luego de reconocer en humildad que él no era el Cristo y que él debía disminuir para que Cristo creciera dentro del contexto del reino, Juan continuaba dando testimonio a sus discípulos acerca de quién era Jesús. Y Juan comienza dando luces acerca del Hijo del Hombre. Juan 31, lo que leímos dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que de arriba viene es sobre todos. Juan el Bautista, una vez más, reconoce a Jesús como uno que viene de arriba. El apóstol Juan, cuando comenzó el libro, en Juan 1:14, dijo, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan reconoce a Jesús como el Logos de Dios que hizo tabernáculo o tienda en un cuerpo humano. Muchas veces, hermano, tú puedes recordar que cuando salían de campaña tenían que levantar las tiendas de campaña, ¿verdad? Donde ahí vivían por días, semanas, hacían ejercicio y práctica, pero levantaban tiendas y ahí ellos hacían que la presencia del ejército de Chile se manifestara. Porque donde estaban ellos, ese era un lugar o una playa tomada, se podría decir de esa forma. Bueno, lo mismo pasa con Jesús. Jesús, imagínenselo en el cielo siendo rey, sentado en su trono, llega un momento donde se despoja de su corona, se levanta del trono y baja y se vierte a sí mismo en el vientre de una mujer judía. Y viene a nosotros como uno de nosotros entrando al reino de los hombres. Jesús hace una tienda, Jesús hace un tabernáculo en un cuerpo humano entre nosotros. El Dios de la creación, el Dios infinito se hace finito al venir y tomar forma en un cuerpo humano. Él hace una tienda, Él hace un tabernáculo para venir entre nosotros. Luego, Jesús, hablando de sí mismo, vimos también pasando Juan, en Juan 3, ¿recuerdan cuando estaba hablando con Nicodemo? Jesús le dijo a Nicodemo, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Una vez más, Jesús habla de este título, el Hijo del Hombre. Es la primera mención que Jesús hace de sí mismo en relación al título, el Hijo del Hombre, cuando le enseñaba a Jesús, a Nicodemo, acerca de la regeneración. ¿Se acuerdan que vimos lo que era la regeneración? Por ahí han escuchado este mensaje 2 o 3 veces ya, pero no habíamos tocado lo que significa el Hijo del Hombre. Ok, vamos a empezar con algunas cosas un poquillo más técnicas. Vamos a entrar en calor. Y voy a hacer una pregunta. ¿Pero quién es el Hijo del Hombre y de dónde proviene el título? Primero, debemos decir que así como el fauno en Narnia reconoce a los niños como provenientes del reino de los hombres o el reino humano, se reconoce a Jesús como uno que, a pesar de venir de arriba, es parte del reino humano. Y ahí ya comienza un misterio. ¿Cómo Dios ahora es hombre? Es un misterio. Por años, por siglos, la iglesia estuvo luchando con esta idea. ¿Cómo el Dios Todopoderoso ahora puede ser un hombre? Entonces era 50% hombre, 50% Dios, pero al final, después de siglos y siglos y siglos de disputas y de preguntas teológicas, se llegó a una conclusión. No, Jesús no era 50% hombre y 50% Dios. No, Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Y ahora lo tenemos más difícil porque tenemos un 200%, pero es así, Jesús es 100% hombre y 100% Dios.
Este misterio se conoce como la unión hipostática. La unión hipostática es el término técnico, teológico, para describir las dos naturalezas de Cristo, tanto la divina como la humana. Entonces, esto se llama teológicamente la unión hipostática, que nos muestra que Jesús era 100% Dios en su naturaleza y 100% hombre en su naturaleza. El otro misterio relacionado a este hecho se reconoce como kenosis. No sé si alguna vez escucharon esa palabra, la kenosis. La kenosis es una palabra que viene del griego que significa literalmente vaciamiento. ¿Han visto que cuando ustedes tienen un jarro y quieren vertir lo que hay ahí, vierten el contenido y vacían el jarro? Kenosis es el término técnico teológico para decir que Dios, Hijo, desde el cielo se virtió a sí mismo sobre un cuerpo humano. Toda la persona de Dios Hijo, desde la eternidad, se hace un contenido y se vierte a sí mismo sobre un cuerpo humano y llamó su nombre Jesús de Nazaret y se reconoce ahora como el Hijo del Hombre porque está inserto en el reino de los hombres. Dos palabras técnicas ya, unión hipostática, kenosis, palabras bien interesantes. Pero esto no es lo más profundo que vamos a ver hoy día, vamos a profundizar un poquito más. Dice, esto en lo general con respecto al título del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque Jesús ahora pertenece al reino humano, por lo tanto se le conoce como el Hijo del Hombre. Pero debemos ser más específicos para reconocer a Cristo más profundamente, identificado con este título. Voy a pedirle que en sus Biblias busquen Daniel 7. Daniel 7, por favor. Y aquí nos vamos a meter ya un poquito en lo que es cristología, escatología y varias cosas al mismo tiempo, porque la escritura se puede entender a través de la escritura y eso se llama un desarrollo bíblico o teología bíblica. Entonces, la escritura va amarrándose consigo misma y nos va explicando y develando sus propios misterios. Daniel 7, 13. Hermano Simón, si pueden leer fuerte el Daniel 7:13. Dice, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí con las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Ok, aquí está la frase eminentemente clara para presentar al Hijo del Hombre. Cuando Jesús se refería al Hijo del Hombre se estaba refiriendo a esta escena. Pero es muy difícil que ustedes puedan entender a qué se refiere con este solo versículo. Así que vamos a leer Daniel 7 del 1 en adelante y yo voy a ir explicándoselo al mismo tiempo. Voy a poner lo siguiente. Quiero que ustedes entiendan que voy a ir leyendo el pasaje y al mismo tiempo lo voy a interpretar con los hechos históricos que están alrededor de eso para llegar al final de los tiempos donde está y podemos ver al Hijo del Hombre. Ok, comenzamos entonces. Dice Daniel 7.1. En el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente. Entonces partimos del contexto de que Daniel, estando en Babilonia, en la cautividad, este Daniel de la escritura del libro de Daniel, comienza a tener una revelación y una visión de parte de Dios. Ese es el contexto inicial. En el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Habló Daniel y dijo, miraba yo en mi visión nocturna y he aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Y 4 bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. Inmediatamente les tengo que decir que esta interpretación es la siguiente. Esas 4 bestias que ve Daniel en su sueño no son bestias literales, sino que son 4 reyes que gobiernan 4 reinos. Y cuando dice que subían del mar, es porque la interpretación o la alegoría del mar es que vienen de los gentiles o del mundo.
Eso quiere decir, cuando la palabra dice subían del mar o de las muchas aguas o venían de las aguas, es de los gentiles del mundo. Por lo tanto, son 4 bestias, 4 reyes, 4 reinos no judíos. Eso es. Entonces, seguimos adelante. Daniel 7:4. La primera bestia era como un león y tenía alas de águila. Este león era el reino de Babilonia. El reino más grande, más poderoso que ha conocido la raza humana fue el reino de Babilonia y se asemejaba como un león por la prestancia, la fortaleza, el poderío del león y también con la visión de las águilas. Alas de águilas, que una águila se puede elevar en el cielo y puede tener una visión colosal de kilómetros hacia adelante. Este era el portentoso reino de Babilonia y el rey más eminente de Babilonia, el más poderoso de los reyes de Babilonia fue Nabucodonosor. Lo conocen, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar de él? Nabucodonosor. Entonces, mientras yo miraba, en el 7:4, dice, mientras yo miraba a Daniel, sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y puesta sobre 2 pies como un hombre y le fue dado corazón de hombre. Aquí habla del rey Nabucodonosor. ¿Se acuerdan ustedes cuán altivo, cuán altanero era este rey Nabucodonosor? Yo soy el más grande de la tierra. Y lo era. Por algo, Dios lo pone como el león, ¿no es cierto? Dios, para mostrar su poder y para mostrar que la soberanía era de Él y evidentemente de Él, de Dios, humilla a este hombre, lo quebranta y lo transforma en una bestia. Y dice la Escritura que él, Nabucodonosor, desnudo, paseaba por el campo y la garuda de la noche se posaba sobre su cuerpo. Y estuvo un buen tiempo este gran rey convertido en un animal. ¿Recuerdan? Como humano él se arrastraba. Oh gran rey, ¿dónde está ahora tu soberbia? ¿Dónde está tu altivez? ¿Dónde está? Dime por favor, oh gran poderoso rey, tu señorío. ¿Sabes qué? Yo soy Dios, humíllate ante mí. Y ahí estuvo humillado ese rey Nabucodonosor por un tiempo, hasta que, dice la Escritura, puesta sobre 2 pies como un hombre le fue dado corazón de hombre. Dios lo trae a sí mismo y lo vuelve a poner como rey. Y la única frase que después dice este rey es: reconozco que los hombres somos como nada delante de este Dios, y Él hace como Él quiere, con quien quiere. Él es Dios. Tremendo testimonio, tremenda gloria a Dios. Dios lo puso en su lugar. ¿Ok? Aquí vemos la primera bestia, ¿no es cierto? Y cómo Dios humilló a este el más grande de los reyes, Nabucodonosor. Daniel 7:5. He aquí, otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado. Este oso, si ustedes se fijan, si bien es cierto, el poderío de un león, esa fortaleza, esa realeza que se ve en un león, no es lo mismo que se ve en un oso. Pero un oso se ve una fuerza descomunal, increíble, ¿no es cierto? Y dice la Escritura que ve un oso, Daniel ve un oso que tenía levantada uno de sus costados. Este oso caminaba de esta forma, era gigante, era colosal, pero caminaba de esta forma. Esto se refería a un reino que no era un reino, sino que eran 2 reinos que estaban unidos, que habían hecho una alianza para gobernar, para conquistar a Babilonia, y estos eran los medos y los persas. Los medos y los persas. Uno de ellos 2, los medos y los persas, uno de estos reinos era más poderoso que ellos. A pesar de que estaban en alianza, uno era más poderoso que el otro, pero eran 2 reinos unidos, un gran poder, un poder colosal. Este era el oso
que estaba levantada a un costado y en su boca, entre sus dientes, tenía 3 costillas, y dijeron así: levántate y devora mucha carne. Entonces el primer reino era Babilonia, el segundo reino que viene, o la segunda bestia, era este oso, que era el imperio medo-persa, que gobierna, conquista Babilonia, y sigue Daniel en el 7:6. Después de esto, seguí mirando, y aquí otra más, semejante a un leopardo, y tenía sobre su dorso 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Ok? Entendemos que una vez que los medos y los persas gobernaban, se levantó otro imperio, otro reino con otro rey, que conquistó a una velocidad tan grande como lo haría un leopardo. El leopardo, la chita, son los animales más rápidos de la Tierra. 100, 120 kilómetros por hora pueden desarrollar en una fracción muy corta. Por eso está este rey asemejado con el leopardo. Porque este rey, ¿saben quién fue? Este fue Alejandro Magno. Este leopardo, este rey fue Alejandro Magno. Y Alejandro Magno conquistó en 3 años todo el mundo conocido, a una velocidad increíble. Pero fíjense que no solamente dice que la bestia tenía una cabeza, dice un leopardo que tenía sobre su dorso 4 alas de aves, ¿no es cierto? Ese es un leopardo muy rápido, pero después dice la bestia tenía ¿cuántas cabezas? 4 cabezas. Y aquí decimos, ¿qué pasó entonces? Si ustedes van a la historia, esto yo lo estoy contrastando con la historia universal, no estoy hablando de cosas que no han sido, todo eso ocurrió, todo eso pasó, es literal. Alejandro Magno vino a ser ese leopardo veloz, con esas 4 alas, que corría y conquistó todo el mundo conocido en 3 años. Pero Alejandro Magno, a la edad de 32 años, murió. Él conquistó el mundo conocido y murió. Y dice que quedaron ¿cuántas cabezas? 4 cabezas, ¿no es cierto? Del imperio de Grecia, esos 4 cabezas fueron los 4 generales principales que quedaron a cargo de este reino. Y estos generales se llamaron Antígono, Ptolomeo, Lisimaco y Seleuco. Pueden verlo en la historia. Esta visión de Daniel está parado en el reino de Babilonia. Y Dios le mostró todo lo que venía hacia adelante y se lo mostró al pie de la letra. ¿Están viendo cada cosa como Dios es preciso? 4 cabezas de los generales. Daniel 7:7 dice: después de esto seguí mirando en las visiones nocturnas, y aquí una 4ª bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Este era el siguiente imperio que se levantó. Este fue el imperio que derrocó a Grecia. Y este es el imperio romano. Imperio romano, ustedes saben que con poder, con fuerza, con hierro, con espada, conquistaron todo el mundo conocido. El imperio romano es el imperio más sangriento de la historia. Sus estrategias de guerra hicieron que conquistaran todo el mundo conocido. Su ejército era de una disciplina espectacular. El imperio romano. Este imperio romano era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos, y por ahí van los cuernos hablándonos de los diferentes gobernadores que tuvieron estos cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y los 3 primeros cuernos fueron arrancados delante de él, y aquí este cuerno tenía grandes ojos, y los grandes ojos de un hombre, y la boca que hablaba con mucha arrogancia. Dice el 7:9, seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Fíjense que de acá da un salto gigante en la visión, y llega hasta el juicio de Dios, porque este anciano de días es Dios Padre. En la visión, el anciano de días es Dios Padre. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego, y sus ruedas fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo de delante de él. Miles de millares le servían
y miriadas delante de pie estaban delante de él. Esos miles de millares que le servían eran los ángeles que Dios tiene, y esas miriadas que estaban de pie delante de él somos nosotros. Tú estás ahí, yo estoy ahí. El tribunal se sentó y abrieron los libros. ¿Te das cuenta que esto ya está evidenciando el juicio final? Entonces, dice Daniel, yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el pueblo decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. A las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de vida por un tiempo determinado. Aún tenemos en nuestra cultura algunas cosas del imperio griego, del imperio romano y varias cosas más. Todavía está el imperio romano, quedó a manos de la iglesia apostólica, católica y romana, que todavía tiene comunión con todo el mundo. Muchos países todavía usan el código de la Lex Romana. Todavía estamos ahí. Daniel 7. Seguí mirando las visiones nocturnas y aquí por las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. Y ahora podemos entender un poquito mejor el contexto de lo que el hermano Simón leyó al principio. Después de todos estos reinos que vinieron y gobernaron la tierra, al final sobre el juicio dice la Biblia que viene uno como Hijo de Hombre. Ese Hijo de Hombre es Jesús, que se dirigió al anciano de días, el Hijo del Hombre, Jesús, dirigiéndose a Dios Padre. Y fue presentado ante él, y dice Daniel 7:14, y le fue dado dominio a este Hijo de Hombre, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Hasta acá entonces entendemos que tenemos estos reyes. Babilonia conquistado por Medo-Persa. Medo-Persa conquistado por Grecia, 3 años. Grecia conquistado por Roma. Todo eso tiene alguna implicancia hasta nuestros días, pero luego llegó uno con semejanza a Hijo de Hombre. Y él vino como rey y él conquistó no solamente todos los reinos de la tierra, sino que conquistó a aquel que tenía el poder desde Adán. ¿Recuerdan quién tenía el poder desde Adán? ¿Quién usurpó el poder a Adán? Está interesante hasta aquí, vamos avanzando. Jesús, entonces, hablando de sí mismo como este Hijo de Hombre que aparece delante de Dios Padre, manifestó su rol de rey e instaurador de su reino ante Nicodemo. Juan el Bautista le reconoce inmediatamente, puesto que él fue puesto por Dios para proclamar el reino que estaba llegando. Y su llamado era, Juan el Bautista proclamaba, arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso proclamaba Juan el Bautista. El reino de los cielos que venía a través de Jesús. Pero cuando Jesús llega, cambia el estatus o el estado del reino de los cielos de uno que venía a uno que esté establecido, a uno que ha llegado. Mateo 12:28 nos dice, Jesús hablando, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces, terminen ustedes, por favor. El reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Pueden repetir esa última parte? El reino de Dios ha llegado a vosotros. Este reino de Jesús viene al final de los días. Este reino del Señor que instaura con gloria y se levanta como el Hijo del Hombre viene al final de los tiempos. ¿Eso es lo que dice la Escritura? No. ¿Qué dice la Escritura? El reino de Dios ha llegado a vosotros. Esto no es algo para el futuro, amados. Esto ocurrió con Jesús llegando a la tierra. El reino de Dios lo establece Jesús como rey aquí. Cuando Él vino. Vamos a ver por qué. Debemos, y aquí voy a volver a contrastar este Adán que consulté antes. Debemos entender que en el principio hubo otro reino que fue delegado por Dios a otro hombre. El primer Adán. ¿Recuerda lo que le dijo Dios a Adán? Y tú tendrás y serás Señor sobre la creación y te enseñorearás de ello y todo.
¿Se acuerdan que Dios dijo eso? Bueno, este era el primer Adán. Todo lo tuvo a su favor para tomar este reino y gobernar en él. Adán tenía todo a su favor, pero fue probado por Dios y en Edén, ante una abundancia de posibilidades de vencer y solo una posibilidad de fallar, ante la serpiente antigua, sucumbe. ¿Recuerdan en la escena? Adán en el huerto, Dios le dice a Adán, de todo lo que tienes en el huerto, de todos los árboles que tienes, tú puedes alimentarte y comer, disfruta de ellos, esto ha sido dado para ti, enseñoréate de la creación, sé Señor sobre las cosas, disfrútalo. Todo estaba puesto. Pero Dios le dice, pero Adán, solamente de ese árbol no comerás. Una prohibición entre una multitud de cosas para disfrutar. Viene la serpiente antigua y hace su labor, pone tentación y Adán sucumbe. Adán cae en la tentación, Adán muere espiritualmente, muere físicamente y no solamente muere, sino que entrega aquel reino que Dios le había dado a manos de Satanás. Satanás ahora usurpa el poder y él se hace dueño del reino, espiritualmente hablando. Hasta aquí, hasta Jesús, un único rey espiritualmente gobernaba y tenía ese señorío. Satanás gobernaba todo. Todo esto te daré si postrado me adorares, le decía Satanás a Jesús, ¿verdad? Piensa lo siguiente. Si él no es dueño de los reinos de la tierra, ¿cómo los puede ofrecer? Satanás era el dueño, era el Señor. ¿Por qué? Porque había usurpado el señorío al primer Adán. Tengan eso en mente. ¿Quién ostentó, Satanás ostentó este reino hasta que Dios delega a otro hombre, el Hijo del Hombre? Este Hijo de Hombre también se conoce en la Biblia como el segundo Adán. ¿Lo han escuchado? El segundo Adán. Entonces Dios comisiona a este Hijo de Hombre, al segundo Adán, para restaurar, para recuperar el reino. Este segundo Adán también fue probado, pero ahora no en la abundancia del huerto, sino en la escasez de un desierto. Fíjate acá, Adán, primer hombre, primer Adán, un huerto, abundancia, todo echado a la mano, tenía todo, no necesitaba nada más, y aún así vino la serpiente antigua, cayó, murió, entregó, y Satanás usurpó ese reino. Ahora, cuando Satanás ve a Jesús en la tierra, cuando Satanás ve a Dios encarnado, trasvasijado, lo ve en un cuerpo humano, Satanás tiembla y dice, tengo que hacer algo. Pero fíjense que la prueba o la tentación de Jesús no fue de parte de Satanás, sino que el Espíritu Santo tomó a Jesús y lo llevó al desierto para ser probado. La prueba no vino de Satanás, vino de Dios. Así como el primer Adán no fue probado por Satanás, sino probado por Dios. El segundo Adán fue exactamente lo mismo. La diferencia está que ahora este segundo Adán no tenía la abundancia del primero, el segundo Adán no tenía nada. 40 días habían pasado en el desierto, hambre, ayuno. Jesús en su humanidad estaba desfalleciendo, estaba haciendo, bueno, ustedes han estado varios días sin comer, probablemente saben lo que se siente. Bueno, Jesús estuvo 40 días. Al término de los 40 días, una vez más, la serpiente antigua que apareció y tentó a Adán, vuelve a aparecer, no en el huerto, sino que ahora en el desierto. Y le dice, ¿tienes hambre? Haz que estas rocas se conviertan en pan. Y comienza Jesús, siendo tentado. Recuerden que la tentación no es pecado. Pero él empieza a resistir la tentación y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ok, Satanás se ve vencido, pero no se da por vencido tan fácilmente. ¿Por qué? Porque Satanás lo que está haciendo aquí es tratar de usurpar el reino de Cristo. Ahora, ya lo logró con Adán y está haciendo lo mismo con Jesús. Lo lleva al pináculo del templo y le dice ahora, Jesús, lánzate
Porque escrito está, y cita el Salmo 91 de David, y le dice, a sus ángeles enviarán para que tu pie no tropiece en piedra. Satanás está usando la escritura para convencer a Jesús. Jesús le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No porque esté escrito que Dios te va a poner los ángeles alrededor, tú tienes que decir, me voy a subir a un edificio de 20 pisos y me voy a tirar porque Dios me va a proteger. Eso, amados, es tentar a Dios. Dios jamás te está prometiendo eso. Tú no debes tentar a Dios. Lo veremos más profundamente en otro mensaje. Solamente quiero mostrarles que después de esto vino una tercera tentación. Jesús lo puso sobre el pináculo del monte más alto ahora de la tierra. Le mostró todos los reinos de la tierra y le dice a Satanás, todos los reinos de la tierra te daré si tú postrado me adoras. Primero, Satanás era el dueño. El reino le pertenecía. Hasta aquí le pertenecía a Satanás. Jesús miró los reinos de la tierra, pero no se entusiasmó con los reinos de la tierra, sino que miró no hacia abajo, sino que miró hacia arriba. La gloria de su Padre era mayor que todo lo demás, mayor que Satanás, que la gloria de los reinos. Y Jesús dijo, apártate, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús nunca dijo que Él era Dios ahí, sino que le decía, al Señor tu Dios, hablando del Padre, adorarás y a Él solo servirás. Jesús nunca usó su deidad para resistir esa tentación, porque si lo hubiese hecho así, nos deja a nosotros sin excusa para poder resistir las tentaciones, porque la Biblia dice que Él resistió todas las tentaciones como hombre. Si se fijan acá, Satanás huye, derrotado. El segundo Adán viene con poder, es probado por Dios, es tentado por Satanás, pero conserva su poder en victoria. Y de ahí en adelante Jesús comienza a establecer su reino. ¿En el futuro? No, en ese momento. Ahí comienza a establecer su reino. Entonces, el reino de los cielos comienza. El reino de los cielos ya fue instaurado. No es algo que viene, es algo que ya vino. Y Satanás es atado al ser despojado del poder que tenía el primer Adán. Un nuevo rey entra en la escena para atar al hombre fuerte que desde Adán fue Satanás. ¿Se acuerdan quién era el gobernador? Satanás, ¿verdad? El hombre fuerte. Hermano, en una guerra, si tú no ganas al hombre fuerte, si no tomas la cabeza de playa, ¿puedes hacer algo? Nada, imposible. Lo que Jesús hace, viene y toma al hombre fuerte y lo ata y lo amarra. Y eso es lo que dice Marcos 3:27, lo leo para ustedes. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Entonces podrás saquear su casa. Cuando la Escritura dice que Satanás va a ser atado, esto fue lo que pasó. Satanás fue atado, Jesús lo tomó y le quitó el reino que le había usurpado, y Satanás en ese momento quedó bajo el poder y la autoridad de este nuevo rey, Jesús, el Hijo del Hombre. Por eso Jesús podía hacer los milagros que hizo, las sanidades que hizo, y Satanás quedaba de manos atadas. Cuando Jesús sacaba a los demonios, ¿qué demonios se le resistía? Ni aún Satanás podía hacer algo, porque el hombre fuerte que estaba, ¿qué pasó con él? Atado. ¿Lo ven? Jesús, el Rey del Reino, anunciado, pasa la prueba que el primer Adán no pudo pasar, vence la tentación y ata a Satanás para tomar todo lo que le pertenece. El segundo Adán, el Hijo del Hombre, nuestro Rey y Señor Jesucristo. Este es mi Rey. Este Hijo de Hombre, según Hebreos 1:3, escucha, es el resplandor de la gloria de Dios, es la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados. ¿Cuándo hizo esto Jesús? ¿Cuándo llevó a cabo la purificación de los pecados? En la cruz. ¿No es cierto? Dice la Biblia, escucha, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Purificado, muerto, crucificado, enterrado, resucitado, ascendido, y aquí está reinando en la majestad, en las alturas. Por ello sabemos que hoy
aquí, en este lugar, en este día, en nuestro país, en nuestro calendario, en nuestra hora, en nuestro tiempo, aquí estamos experimentando y viviendo el reino actualmente del Señor Jesucristo. Su reinado es literal aquí y ahora. Este es el reino del Hijo, ahora, aquí, en todas las naciones, aquí y ahora. Jesús está reinando. Y estamos aquí y ahora en el reino del Hijo. Desde que ascendió a los cielos, Él comenzó su reino milenial presente. Cuando Apocalipsis habla que vendrán 1000 años y que vendrá un milenio, ese milenio comenzó cuando Jesús ascendió a los cielos y comenzó su reinado. 1000 años no son 1000 años literales, sino que un periodo de tiempo asociado a esto. Así como las bestias no eran bestias, sino que eran reyes, 1000 años es un periodo de tiempo que Jesús está reinando. No sé si esto tú lo sabías, no sé si te sorprende, pero nuestro rey ya está reinando ahora, aquí. Sí, amado, si te sorprende saber que está Cristo sentado en su trono, Él está reinando sobre nosotros ahora. Por lo tanto, nosotros como Ibin no estamos esperando su reino ya vino y fue establecido. Jesús reina. Por esa razón nos dice en Mateo 28, y ahora le va a hacer sentido, Jesús hablando después de su resurrección y antes de ascender dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, entonces yendo, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Jesús dice lo que dice, porque Él está reinando aquí con nosotros. Por eso te dice que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, porque Cristo está reinando ahora. Un rey, piensa lo siguiente, un rey que no está reinando, como algunos dicen que ese reinado viene a futuro y va a ser la consumación de los tiempos. Si un rey que no está reinando, así como un presidente que no está ejerciendo su cargo, no tiene la autoridad para delegar embajadores, como Cristo lo hizo y que nos refuerza un apóstol, el apóstol Pedro. Fíjate en lo siguiente: si Jesús no estuviera reinando, jamás podría delegar su autoridad a ti, porque un reino vigente no tiene autoridad. Es como un general. Tu general podía hacer todo lo que quisiera con los escuadrones porque él estaba vigente y la autoridad recaía sobre él y la podía delegar. Pero si un general ya está en retiro y hay otro general, este ya no tiene esa autoridad. Este tiene la autoridad. Si Jesús no estuviera reinando ahora, Él no tendría la autoridad para delegarte a ti como Él te delegó. ¿Y Él qué autoridad te dio? Te dijo: hermano, hijo de Dios, tú eres embajador mío en esta tierra. Tú eres embajador. Y dice 1 de Pedro 2:9, pero vosotros, ustedes hermanos, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, admirables. Él los llamó, Él los escogió, Él los compró y Él los dotó de autoridad, los delegó a ustedes. Literalmente, esto no es algo efímero, esto no es algo que nosotros podamos ver como una cosa literaria, no, esto es literal. Ustedes ahora son embajadores de Cristo y tienen delegado el poder de Cristo porque Cristo reina hoy. Por lo tanto, si tú te sientes sin fuerza, desvalido, te quiero decir que Cristo, el Rey, te delegó la autoridad y el poder a ti para ser testigo de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Tú antes estabas esclavo de Satanás, tú antes vivías en el pecado, te gozabas en la corrupción, disfrutabas de la suciedad de tu vida del día a día, pero Él te rescató, cortó las cadenas de Satanás y te trajo para que ahora tú, embajador del Rey, hermano, no sé si tomas el peso, pero si yo te dijera, Víctor, que tú eres embajador de Chile en Estados Unidos, ¿cómo tendrían que tratar a Víctor? Ah, embajador, ¿cómo está? Autoridad, ¿no es cierto? Hermanos, ustedes son embajadores del Rey de Reyes, aquí y ahora.
Si ese embajador de Estados Unidos en Chile tiene dignidad y autoridad, ustedes tienen mucho más, porque Cristo, el Rey, los ha delegado como embajadores a ustedes, a ti, hermano, a mí, para proclamar sus virtudes, para hablar de Él a otros que están en la misma oscuridad que estábamos nosotros. Cuando tú salgas, por favor, ve a esas personas, y cuando tú los veas, ve que cómo van arrastrando sus cadenas y van oprimidos. Probablemente ellos van a ir caminando normalmente como cualquier persona, pero quiero que tú los veas como tú estabas antes. Y ellos van así, con grilletes, encadenados, pensando que son libres cuando son esclavos. Y tú has sido comisionado como embajador para llevar el Evangelio del Reino y cortar esas cadenas. No sé si entiendes el poder que tienes, cómo Dios te empodera. Amados, el tiempo del cumplimiento de Daniel 7 está a las puertas. La segunda venida de Cristo está a la vuelta de la esquina. Si ustedes piensan que nos quedan 1000 años más y después 1000 años más, olvídenlo. Estamos en los albores, en el umbral de la llegada de Cristo. No hay tiempo. Si ustedes piensan, no, si estamos bien, no hay tiempo. Estamos en el final. Se está acabando. Y les cuento una noticia aún más sorprendente. Cuando todo el mundo cristiano esté esperando a Jesús en su segunda venida para que Él instaure o comience su reino, eso es otro error, porque Jesús no viene cuando Él venga a comenzar su reino. Jesús viene a finalizar, a concluir su reino. Probablemente esto es nuevo para ti. Pero Jesús no viene a comenzar un reino cuando Él venga. Jesús viene a concluir su reino. Se los voy a mostrar y demostrar. Antes de eso quiere decir que solo falta que nosotros, sus amados escogidos, cumplamos nuestro deber, que será el sello de su regreso. Mateo 24:14 nos dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Lo único que falta para que el Señor regrese es que tú cumplas tu comisión, que tú cumplas como embajador y proclames el evangelio del reino, porque dice que este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El tiempo está cerca, hermanos. Cristo viene. Y no lo estoy diciendo alegóricamente, lo estoy diciendo literalmente. Como les decía, muchos en la actualidad tienen la creencia de que Cristo en su segunda venida viene a establecer y comenzar su reino. No te equivoques, Cristo no viene a comenzar su reinado, Cristo en su segunda venida viene a concluir su reinado. Les voy a leer, y si quieren buscar, 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, ¿se acuerdan del primer Adán? También en Cristo todos serán vivificados. Aquí está otra vez el contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. 1 Corintios 15:23 sigue diciendo: pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, su resurrección, luego los que son de Cristo en su venida, nosotros, cuando venga, entonces vendrá el fin. Cuando Él, Jesús, entregue el reino. Nadie puede entregar un reino si no está reinando antes. Cuando, el 15:24, entonces vendrá el fin cuando Él, Jesús, entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. ¿Qué quiere decir esto? Cristo reina ahora. Comenzó su reinado, ató a Satanás. Él reina ahora en el reino milenial presente. Nos dotó de autoridad, nos llamó como embajadores, y Él está sentado a la diestra del Padre, esperando que el tiempo del último escogido se cumpla para levantarse una segunda vez, no para vaciarse y venir en humildad, sino ahora para venir en fuerza, en poder, como un rey conquistador, a destruir a sus enemigos y a poner a todos sus enemigos debajo de sus pies para hollarlos con sus pies. Ya no es este Jesús que va a sufrir en la cruz, ahora es el Rey vengador que viene con fuerza y gloria, con espada. Venimos a poner las cosas en su orden. Dios, Jesús, vuelve a poner todo bajo sus pies, en autoridad. Antes fue consumado todo lo que tenía que ver con el pecado, ahora es consumado todo lo que tiene que ver con los enemigos de Dios. Es aquí donde Él viene y va a pisar como el lagar
y la sangre de los impíos va a ser desparramada por el juicio y la ira de Dios. Este es nuestro Señor, este es nuestro general, este es nuestro rey que viene. No a comenzar su reino, a terminar su reino, ordenando todo, poniendo todo bajo sus pies, para que cuando limpie su era, para que cuando limpie su tiempo, tome todo esto, Satanás al infierno, ángeles al infierno, pecadores, los impíos al infierno, al Hades, los salvos vengan conmigo, recojan los ángeles a todos los salvos, tráiganlo, y comienza el cielo nuevo y la tierra nueva, y Jesús entrega su corona y le dice a Dios Padre, tú, Rey, Padre. Jesús decía, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Padre. Jesús está estableciendo su reino, pero estaba clamando por el reino del Padre. Aquí está llegando el reino del Padre. Jesús está terminando su segunda venida, poniendo todo en orden y está entregando su reino al Padre. 1 Corintios entonces 15:24 dice, entonces vendrá el fin, cuando Él, Jesús, entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que... ¿Les llama la atención eso? Cristo debe reinar hasta que, o sea, eso tiene un periodo de fin, hasta que haya sido puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque Dios Padre ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido todas las cosas. Todas las cosas le son sometidas a Jesús, Dios Hijo, menos uno, Dios Padre. Dios Padre sigue estando arriba de Jesús. Y cuando todo haya sido sometido a Él, a Jesús, entonces también el Hijo mismo, el Hijo del Hombre, se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todo y en todos. No sé si te diste cuenta, pero te llegaste al final de los tiempos y te acabo de mostrar dónde estás parado tú históricamente ahora, y que nos faltan millones, miles de años para que esto pase, sino que pasa ahora. Y Cristo está por venir, está a las puertas ahora. Y no viene a comenzar su reinado, viene a concluir su reinado, viene a poner todo en orden. Ya no es ese cordero que venía para ser inmolado. No, ya no viene como el cordero inmolado, ahora viene como el león de Judá. Ahora viene como Yahweh, Shabaoth, que quiere decir el Dios de los ejércitos. Para terminar, una aplicación para ustedes, quiero que mediten en lo siguiente. Amados, Cristo está a las puertas. Pregunta, ¿Él viene a buscarte a ti como a uno de los suyos? Y te pregunto a ti para que te examines. Si Él viene ahora, ¿te vendrá a buscar a ti como uno de los suyos, como sus amados escogidos? ¿O Él viene para ponerte a ti debajo de sus pies como uno de sus enemigos para ser destruido? Piensa en eso. Examina si eres un hijo de Dios, porque si no lo eres, vas a ser aplastado como un enemigo, vas a ser destruido. Si eres uno de sus amados escogidos, tengo otra pregunta para ti. ¿Estás predicando el evangelio del reino como el embajador literal de Cristo para que su inminente llegada se cumpla? Recuerda, este es nuestro propósito. No te engañes, no queda tiempo. El partido se acaba a los 90 minutos. Nosotros estamos viviendo el tiempo extra. Pronto verás al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Maranatha.